Hola colegas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente, en esta ocasión para comentar un fallo reciente de la Cámara Comercial, en particular de la Sala C. Está vinculado a una apelación motivada en una resolución dictada por IGJ, en un expediente administrativo eh, que tiene como antecedente una resolución, o mejor dicho, dos resoluciones dictadas por el organismo en el año 2020, son las resoluciones 34 y su aclaratoria, la resolución 35. En particular, en pantalla van a estar viendo lo que dispone la resolución 34, ya que la 35 solo aclara algunos aspectos, pero que no modifican lo sustancial de la resolución precedente. ¿Qué dispone el artículo primero de la resolución 34? En distintas personas jurídicas, tal como las mencionadas ahí, asociaciones civiles, fundaciones. En el caso concreto, las que nos interesa son las sociedades anónimas, incluidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades. Respecto del órgano de administración y del órgano de fiscalización, en su composición deben respetar paridad de género, 50% hombres y 50% mujeres. La resolución 34 tiene como motivación el convenio de la ONU, que brega sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en virtud también del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que establece la obligatoriedad para el Congreso, aunque entendido que esta es una norma extensiva a otros poderes del Estado, de adoptar medidas positivas para garantizar la igualdad. Entre ese grupo de personas que contempla el artículo 75, inciso 23, consideramos incluido claramente, como su norma lo establece, al colectivo femenino. Esta disposición, o mejor dicho, esta resolución de IGJ, a su vez, en la implementación de un caso concreto, el que ahora voy a pasar a compartirles, motivó una apelación pidiendo la no aplicación al caso, invocando que la Inspección General de Justicia no poseía facultades reglamentarias para establecer una resolución de este tipo. Es decir, se había excedido y que en algún punto lo que contempla esta resolución excede el marco reglamentario previsto en la Constitución, porque en definitiva debió haberse incluido, si así lo consideraba el legislador, dentro de la propia ley 19.550. Es decir, requería de una sanción de ley por parte del Congreso Nacional. Les decía, el expediente que llega a la Sala C es Inspección General de Justicia contra Línea Expreso Liniers S.A. sobre organismos externos. Van a encontrar en el fallo que no es muy extenso, quizás debió haber profundizado más la Cámara los fundamentos por la importancia de la cuestión. No discutimos hoy en día que la perspectiva de género tiene un desarrollo enorme y que todavía, digamos, seguirá ampliando su espectro en distintas relaciones de la vida civil, comercial, patrimonial de las personas, porque todavía hay mucho por transitar y mucho por comprender. Pero les decía, dentro del tópico de lo que se analiza en el fallo, podría haberse profundizado un poco más la cuestión. Más allá de eso, la Cámara pondera la
con buenos ojos la búsqueda que realiza el Inspector General de Justicia con esta resolución, pero vamos a ir a algunos fragmentos de la sentencia. Ha considerado que se ha excedido en sus facultades reglamentarias. Les voy a mostrar un fragmento del decisorio en el que se señala que en lo que atañe al asunto que ahora nos ocupa, la necesidad de asignar ese trato superador de situaciones estructurales de postergación debe considerarse aplicable a las mujeres, lo cual es entre nosotros verdad constitucional. Es la misma Constitución la que las presume. ¿Sí? Y alude al artículo que yo les mencionaba, el artículo 75, inciso 23, ¿sí? Y a su vez refiere que esto es incluso una obligación internacional del Estado en virtud de lo dispuesto en la CEDAW. Sin embargo, más adelante vamos a encontrar que considera la Cámara y la Sala C en particular que la QJ no ostentaba facultades reglamentarias respecto de estas previsiones, porque entienden que desnaturalizan la Ley General de Sociedades y que de considerarlo el legislador nacional es quien debería, mediante una ley formal, establecer esta paridad de género en las composiciones de directorios y órganos de fiscalización de las sociedades incluidas en el artículo 299. Ahí vamos a ver en el punto 6 de los considerandos se señala que, si bien es cierto la obligación impuesta a los poderes del Estado de establecer medidas positivas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, establece que también es cierto que la competencia reglamentaria de GJ se ha visto excedida en virtud de esta resolución. Debo resaltar que desde mi punto de vista no comparto el criterio de la Sala C de la Cámara, porque en definitiva la resolución de IGJ no ha no ha alterado el espíritu de la Ley General de Sociedades, es decir, no modificó normas sustanciales que tienen que ver con la dinámica estructural o de funcionamiento de los órganos de administración y fiscalización en las sociedades anónimas, sino que lo que hizo es ni más ni menos que llevar a la aplicación práctica un mandato constitucional, incluso podríamos decir supraconstitucional, porque está establecido en un tratado al que Argentina oportunamente adhirió y en virtud del cual se encuentra obligada a adoptar las medidas necesarias para adecuar su legislación entendida en términos genéricos, es decir, formal y material, a las pautas del convenio de la CEDAW. En virtud de esto, incluso les voy a mencionar un aspecto que señala la propia Cámara, donde dice: no obstante, la decisión de otorgar a esos derechos contenidos específicos que de antemano no tienen y que imponen como contracara restringir otros derechos que resultan de la ley sustancial, sí exige tratamiento legislativo. Esto no es así, a mi modo de ver. Es verdad que ha sido una decisión no de otorgar derechos, no comparto esta noción, en realidad la decisión es de reconocer derechos establecidos en preceptos constitucionales e internacionales. Es decir, no se otorgó un derecho no previsto en una ley, una ley, o podemos decir en una constitución, en un tratado de derecho humano,
sino que en todo caso lo que se hizo mediante la resolución 34 de 2020 es justamente receptar esos derechos ya establecidos en estas normas constitucionales. ¿Sí? Y por otro lado, no advierto que haya existido la restricción de derechos, porque restringir derechos implicaría menoscabar el derecho de un sujeto, y esto no es así, porque en definitiva distribuir los cargos entre hombres y mujeres no puede considerarse como una restricción de derechos en favor del, o perdón, en perjuicio del género masculino, sino en todo caso eh, actualizar un derecho postergado del género femenino. Por lo tanto, no hay que considerar que cuando se alude a reconocer un derecho como contracara conlleva la restricción de un derecho en otro sujeto. ¿Sí? En todo caso, tiene que verse en miras de una equiparación de derechos, a raíz de la cual previamente uno de los géneros se encontraba en una posición netamente favorable en perjuicio del otro. Esta es mi interpretación de lo que debió hacer la Cámara. Van a ver también en otro fragmento, se señala que cuando se establece la paridad de géneros en el artículo 34, perdón, en la resolución 34 del año 2020 de IGJ, se señala que no se han considerado otros colectivos de la sociedad, ¿sí? Quizás, si bien no lo hace expresamente la Cámara, entendemos que está haciendo alusión a lo que denominamos colectivos del LGBT. Sin embargo, dejando sin efecto la resolución comentada, no solo que no se resuelve la cuestión vinculada a otros colectivos de la comunidad, sino que dejamos la situación en el status quo previo, es decir, en una situación más desventajosa o igual de desventajosa la que ya se evidenciaba antes del dictado de la resolución 34 del año 2020. En función de esto, y avanzando un poco en lo que resuelve la Cámara, llega a la conclusión de que más allá del postulado plausible que tuvo el inspector al dictar esta resolución, excedía el marco constitucional, le permitía reglamentar la ley 19.550. Y de esa manera resuelve, esto es importante, también hay que decirlo, porque no se declara la inconstitucionalidad de la ley, sino que se la deja sin efecto. ¿Sí? Ya sabemos en este contexto, si bien no queda claro qué puede interpretarse por dejar sin efecto en el caso que estamos analizando, porque dejar sin efecto una resolución podría interpretarse como una extensión genérica a todos los supuestos, pero ya sabemos que en virtud de distintos preceptos constitucionales, el Poder Judicial, digamos, a través de sus distintos órganos, no dicta normas generales, sino particulares para el caso concreto que resuelve. Por lo tanto, cuando la Sala C de la Cámara Comercial deja sin efecto la resolución 34, o las resoluciones 34 y 35 de IGJ, lo hace en relación al caso particular. Es decir, fuera del ámbito específico del caso concreto que estamos analizando, tanto las resoluciones 34 como 35 de IGJ siguen absolutamente vigentes. Hay un último punto que quiero señalar, donde se pretende ejemplificar con algunos supuestos
para de alguna manera mostrar la irrazonabilidad que presentan estas resoluciones. Se señala que, por ejemplo, podría suceder que en términos de garantizar la igualdad de género, podría imponérselo a una persona contratar a una abogada mujer, ¿sí? O en el caso de una pintura artística, contratar a una pintora mujer para equiparar las desigualdades de género. No, no comparto, no es el espíritu de la resolución. Tengamos en cuenta que traspolados los ejemplos que da la Cámara, con ese criterio podría aludirse que existe un cercenamiento, por ejemplo, en la composición del Congreso Nacional, donde también se exige un cupo mínimo femenino, ¿sí? Estamos hablando, y la resolución así lo hace, de equiparación de desigualdades dentro de la composición de determinados órganos colegiados, es decir, donde participan varios sujetos, en el caso concreto de las sociedades anónimas, que tienen que ver con la administración y con el contralor del funcionamiento de las sociedades. Y por otro lado, no es la resolución, en términos de razonabilidad, no es una resolución aplicable a todos los supuestos de constitución de sociedades anónimas, sino son aquellas incluidas dentro del artículo 299. Recuerden que las sociedades incluidas en el artículo 299 son aquellas que requieren de un control estatal permanente por la importancia, ¿sí? La propia resolución, la 34, excluye, de su aplicación las sociedades anónimas unipersonales. Esto es evidente porque al ser compuesta por un solo sujeto no podría aplicarse esta resolución. También excluye a las sociedades que hacen oferta pública de acciones, a las sociedades que tienen un capital mayor a los 50 millones de pesos. Es decir, que la resolución ha considerado ciertos aspectos particulares como no incluidos dentro de la previsión, incluso solo incluye dentro de la paridad de género aquellas sociedades anónimas que requieren de un control estatal permanente por la dinámica e importancia de ese tipo de persona jurídica, ¿sí? Así que tampoco es una resolución que pueda atacarse en términos de ya no exceso en facultades reglamentarias, sino en términos de irrazonabilidad. De todas maneras, entendemos que lo que se ha resuelto acá no va a ser lo último que se dirima en el caso concreto. Entendemos que probablemente esta causa lleve al máximo tribunal federal, ¿sí? Quien en definitiva tendrá la última palabra sobre la cuestión. Bueno, colegas, hemos concluido. Espero que les sea de utilidad para un poco repensar las cuestiones de género y para traer a la luz algunas resoluciones que quizás no son tan conocidas, pero que tienen un impacto muy importante en la vida societaria. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en una próxima ocasión.